Los católicos consideran pecado, y consideramos, yo soy católica, todo acto sexual fuera del matrimonio, sea realizado por homosexuales o por heterosexuales. Todo acto sexual fuera del matrimonio. Y reserva la Iglesia el matrimonio para personas de diferente sexo por una razón que viene desde el origen, ¿no es cierto?, mismo de la Iglesia Católica, la necesidad de la reproducción. Si el matrimonio no cumple sus fines reproductivos por alguna razón, incluso puede llegarse a pedir la nulidad del mismo. Se considera entonces que esta no es su única función, pero sí su función primordial o principal. La Iglesia reserva entonces el matrimonio para personas que puedan reproducirse, no para aquellas que no puedan hacerlo. Esas son las reglas de la Iglesia y tienen todo el derecho a ponerlas para los que practican, ¿no es cierto?, la religión católica y quieren llevar, ¿no es cierto?, esa práctica a su vida cotidiana. Sin embargo, yo anoche, por provocar a mis amigos fundamentalistas y sobre todo a los que citan versículos de la Biblia de memoria, a que encuentren algún texto en el Evangelio, en cualquiera de los cuatro, que es la palabra de Jesús, nuestro Señor, o sea, es la palabra de Jesús, que condene a los homosexuales. Cristo condena muy severamente a los pedófilos, ¿eh? Es una condena categórica. Dice que aquel que escandalizara a un menor, más le valdría atarse una rueda de molino y tirarse al mar. Cristo le pide a la mujer adúltera que no peque más, no la condena, ni siquiera permite que le apliquen una sanción penal propia de la época como la lapidación. No la condena, pero le dice, ¿sabes qué? Anda a tu casa y no peques más. ¿Ok? Eso es lo que tenemos sobre el tema sexual en el Evangelio. Todos, por supuesto, los que participaron ayer me citaban el Levítico. El Levítico es un libro del Antiguo Testamento que tiene una cantidad de disposiciones sobre higiene que no creo que cumpla ninguno de los que lo citaba. Y la carta de San Pablo a los Corintios, que es una carta, por si acaso, de San Pablo, una epístola de San Pablo, no es Corintios, como citaban algunos, ¿no? O la carta de San Pablo a los romanos, ¿no es cierto? Bueno, ok, muy bien. Entonces, en esta carta, efectivamente, San Pablo condena, aconseja en realidad a quien le escribe, a la comunidad a la que le escribe, que no tengan estas prácticas que eran muy comunes en esa época por la influencia griega y romana. ¿Ok? Eso es lo que tenemos desde la Iglesia. En ninguna parte, ¿no es cierto?, se permite que haya una injusticia contra personas inocentes. Entonces vamos por partes. ¿Cuál es la injusticia actual? Primero, ¿hay personas homosexuales en nuestra sociedad? Sí. ¿Estas personas son hijos del demonio, obra del infierno, un castigo de Dios? No. Son seres humanos exactamente igual que usted, que yo y que todos los que nos ven esta mañana. ¿Estas personas tienen derecho de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes? Sí, sí tienen derechos. Tienen derechos. ¿Son la mayoría? No. Constituyen una minoría dentro de las minorías. Son una minoría. ¿Tienen una enfermedad que tiene que ser curada? No. La tesis de la enfermedad se ha descartado hace muchísimos años. No tienen ninguna enfermedad y no hay nada que curar. Y no hay nada que revertir ni cambiar. Yo creo que hay un componente genético importante. Digo creo porque no lo puedo probar científicamente. Hay una evidencia empírica, ¿no es cierto? El problema de las otras especies, la hostilidad social que hay hacia los homosexuales, que todo indica que no sería pues una opción deseable serlo si es que uno pudiera optar, ¿no? Yo creo que los homosexuales no optan, son o no son. Y la Iglesia misma en algún momento lo reconoce porque ha admitido durante muchísimo tiempo que pueden haber sacerdotes homosexuales. Lo acaba de prohibir. Pero ha admitido que una persona que es en esencia homosexual, pero que practica el celibato, puede perfectamente ser sacerdote. Es decir, la opción que la Iglesia propone al homosexual
es que sea célibe, punto, y que viva la castidad, porque el matrimonio le es negado. Es decir, la Iglesia no condena al homosexual por su naturaleza, lo condena por su práctica sexual en tanto cometa un pecado. Que creo que es bien importante la diferencia. En fin. Pues resulta, y ahora vamos al tema humano, ¿no? Que yo lo he planteado muchas veces. Lamentablemente los homosexuales en nuestro país han sido siempre expulsados de sus familias, votados, marginados. Los hombres en Latinoamérica y en otras partes del mundo afirman su virilidad negando la existencia como ser humano, incluso de un homosexual. Lo vemos en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Siempre el niño teme ser tildado de homosexual y se defiende de quien lo agrede de esa manera, y otros niños agreden de esa manera para afirmar su virilidad. Entonces, estas personas que son desde muy niños marginados socialmente, son también marginados por sus propias familias, muchísimas veces. Viven solos, constituyen, ¿no es cierto?, un hogar en los términos en los que ellos lo constituyen, dos parejas del mismo sexo viviendo juntas, crecen económicamente, multiplican su patrimonio, ahorran, porque muchísimas veces no tienen otros gastos, y finalmente constituyen un patrimonio sólido.